Hey muchachos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy entonces vamos a empezar a explorar, mm, vamos a poner en contexto nuestro modelo del movimiento browniano geométrico. Vamos a poner en contexto ese modelo del browniano geométrico y vamos a exponerlo teniendo en cuenta el caso Fajardo, bien, como lo habíamos mencionado antes. El primer método que vamos a proponer dentro del movimiento browniano geométrico, obviamente, para considerar un intervalo de confianza futuro de los precios, bien, vamos a plantear una cobertura inicial de un futuro o un forward sobre la tasa de cambio por ese préstamo total de 77 mil millones de pesos, de 77 millones de dólares. Vamos a formular primero un forward, un futuro, y en las próximas clases haremos el mismo ejercicio, pero teniendo en cuenta una cobertura cruzada con futuros del petróleo. Bien, pero digamos que hoy haremos la cobertura con el forward de tasa de cambio. Bien, es decir, claramente el préstamo eh, que hace la gobernación de Antioquia es en dólares. Bien, digamos que ellos quedan totalmente expuestos a, a las variaciones de la tasa de cambio, ¿bien? Pero ellos podrían disminuir su riesgo, ¿cierto? Firmando una posición larga en futuros de la tasa de cambio que les permita comprar los dólares para pagar la deuda, ¿cierto? Digamos que sería en el periodo de tiempo que empieza la imputación de cargos, que es en el 2015, que les permitía pagar toda la deuda o por lo menos pagar una parte de la deuda a una tasa menor a cada negociado, ¿cierto? Como siempre esta posición larga en los futuros de la tasa de cambio, pues implicaría comprar la posibilidad, el derecho, más que el derecho de la obligación de comprar dólares a una tasa de cambio dada en un horizonte de tiempo, ¿cierto? Entonces resaltan varias preguntas, como bueno, listo, ¿cómo hacemos esta simulación? ¿Cuál es la tasa pactada? En ese momento, ¿qué herramientas tenían los bancos colombianos para proyectar la tasa pactada, por lo menos con un forward que hubieran firmado entre la gobernación de Antioquia y, digamos, algún banco privado colombiano? Son varias preguntas que tenemos que resolver. Entonces, digamos que para darle un orden a esto, me he permitido crear este ejercicio. Entonces, eh, esto es una especie de tallercito para ustedes que igual espero que lo disfruten bastante. Ah, Listo, entonces vamos a empezar a leer el documento. Entonces sería caso Fajardo. Vamos a mirar los argumentos de la fiscalía y vamos a mirar la exposición del caso de manera detallada para poder plantearnos qué es lo que vamos a hacer. Listo. Entonces aquí está el documento de la República y también está el documento de la fiscalía. Yo voy a ir primero al de la fiscalía. ¿Sí? Aquí, vamos a leerlo. Entonces dice. Fiscalía imputará cargos al exgobernador de Antioquia, Ciro Fajardo Valderrama, por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de sustitución de deuda, ¿cierto? Entonces, las investigaciones dan cuenta de su presunta participación en los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravados y contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Bueno, primero, la Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales de prueba que dan cuenta de supuestas irregularidades en un contrato de empréstito o préstamo, ay, qué palabra tan rara, suscrito el 5 de diciembre del 2013. Ojo que esta fecha va a ser vital, porque entonces hablamos de que desde esta fecha es que se comprometen a dar los flujos. O sea que independiente de lo que pase de aquí en adelante, esta fecha es la que vamos a calcular como si entrara el dinero. Bien.
Digamos que si eso fue así o no fue así es irrelevante. Pero desde ese día tenemos que empezar entonces a tener en cuenta el intervalo de tiempo. Entre el departamento de Antioquia y el banco Corbanca. Bien, bueno, todos conocen a Corbanca. Entonces, el contrato, objeto de investigación, fue celebrado en el periodo en el que Sergio Fajardo Valderrama se desempeñó como gobernador de Antioquia. El exgobernador Fajardo, además de jefe de la administración departamental, fue el ordenador del gasto, firmó el contrato y el pagaré que garantizaba el empréstito. Del mismo modo, tenía responsabilidad, posición de garante en las decisiones administrativas relacionadas con el contrato. Bueno, dicho contrato implicó el desembolso de 77 millones de dólares para realizar la sustitución de deuda con otros bancos. Bueno, los análisis técnicos, financieros y jurídicos de la Policía Judicial evidenciaron que no se habría realizado un estudio sobre la necesidad de suscribir un contrato de empréstito en moneda extranjera, estudio que vamos a hacer nosotros en este momento. Obviamente es muy fácil hacerlo ya cuando los precios o ya cuando pasó, porque fue desde el 2013 al 2015, pero igual vamos, dado que tenemos los datos, vamos a proyectar todo como si el tiempo, como si estuviéramos parados el día de hoy, en el 5 de diciembre del 2013. Eh, y con eso mirar si teníamos herramientas suficientes para calcular un rango de precios en el cual estuviera el posible precio futuro al 31 de diciembre del 2015. Ese 31 de diciembre del 2015 yo lo puse porque en realidad no es claro cuándo empieza la fiscalía a formular la investigación. Bien, no es claro. La fiscalía, sí, no es claro. Entonces, ok. Entonces, en la moneda extranjera tampoco existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar. ¿Cuánto es la volatilidad del dólar? Bien. Bueno, voy a volver a leerlo todo como para redondear aquí la idea. Entonces, los análisis técnicos, financieros y jurídicos de la Policía Judicial evidenciaron que no se habría realizado un estudio sobre la necesidad de suscribir un contrato de empréstito en moneda extranjera. Claramente este contrato sería un contrato forward que es el más común, dado que, como lo hemos hablado muchas veces, las opciones sobre el dólar acá son muy escasas y aparte de ser muy escasas, nos gustan mucho, digamos, formularla. eh, a los bancos no les gusta mucho, digamos, hacer como brindar liquidez a ese tipo de derivados financieros que ni siquiera son estandarizados, sino que están en el mercado OTC. Porque ya hay una industria, digamos que hay unos riesgos que ya trataremos más adelante cuando empecemos a, a valorar estas opciones, esto será más adelante, pero en este curso. Y los futuros, y bueno, ya en Colombia hay una industria de futuros y de forwards bien constituida, entonces, bueno. Al momento del desembolso, claramente la posición que debía tomar el banco era, la gobernación de Antioquia era una posición larga. Esa posición larga, como ya lo mencioné, le hubiera permitido eh, comprar los dólares a una tasa menor a la tasa que eh, vimos vimos o que vamos a ver en la simulación. Entonces, al momento del desembolso en 2013, el dólar costaba 1926. Esto en realidad es falso. ¿Por qué es falso, muchachos? Porque si nosotros vamos a la base de datos que tenemos nosotros, que ustedes saben es baja del Banco de la República, podemos observar que eh, ojo, ojo, el 5 de diciembre del 2013, la tasa estaba en 1940, no en 1926. Entonces hay que tener claridad sobre eso. Eh, sigamos. Um, bueno,
En 2015 su valor superaba los 3.140 pesos. Eso es verdad porque si nos vamos para el 2015, vamos por ejemplo para diciembre del 2015, podemos observar que tenía un precio cercano a los 3.175 pesos. Claramente sí superaba los 3.140. Eh, Nosotros vemos que entonces entre 3.000, este precio, este 3.175 menos 1.940, tomamos que la devaluación en total fue de 1.235 pesos. Mm, Y esta sería como la supuesta volatilidad que, bueno, esto no es calculable, simplemente para... eh, esta sería la supuesta volatilidad o la supuesta diferencia que que tendría que haber calculado Fajardo. ¿Y por qué esta diferencia es tan importante? Porque si nosotros hacemos un cálculo acá muy sencillo, que es de 777 millones de dólares, 77 millones de dólares, vamos a traerlo a la tasa de cambio eh, del 2013, que era 1940, menos la tasa de cambio, la cual observamos ahora. Bueno, esto lo tengo que volver función. Claramente observamos que a la fecha eh, ellos tenían una exposición, o digamos la exposición total a diciembre del 2015 era de 95.000 millones de pesos. Bien, o sea, hubieran tenido que pagar por el préstamo 95.000 millones de pesos más. Bien, obviamente esa cifra la tendríamos que traer a valor presente, ¿cierto? La tendríamos que traer a valor presente. Eh, yo voy a ponerla, pues, esta eh, positiva, claramente. Eh, pero entonces sería como esta por 1 más, vamos a poner, no sé, una tasa promedio del 8% que haya sido ese préstamo, con una capitalización semestral. Entonces sería esa tasa dividido 2 por ¿cuántos años desde el 2015 al 2021? Vamos a poner 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Vamos a poner 6 años. Y como estamos capitalizando semestral, entonces sería 6 por 2, 12 periodos. O sea que a valor presente estaríamos hablando de que esa pérdida ocasionó, más o menos se pudo haber calculado en 152.000 millones de pesos traídas a valor presente. Es muy diferente, o es un valor muy diferente al que proyecta la fiscalía, que es de 340.000 millones de pesos. Entonces, primero, hay un argumento que nos llevaría a pensar que la fiscalía igual está inflando un poquito o tendría que mostrarnos la metodología con la cual está calculando ese valor presente de esa pérdida por esa deuda. Bien, mm, recuerden ustedes que, claro, con los análisis que habíamos hecho en la clase pasada, recuerden ustedes que esa esa subida de la tasa de cambio, que fue esta, la que estábamos analizando ahorita, fue ocasionada o fue, digamos, suscitada por esta caída de los precios del petróleo. ¿Bien? Como ustedes saben, esa caída de los precios del petróleo se da por la salida del fracking, ¿ven? Por la aprobación del fracking a nivel mundial. Digamos que es, a nivel mundial no, en Estados Unidos, eh, en Dakota del Sur, ¿bien? Para ser puntuales. Dakota del Norte y Dakota del Sur disminuyeron, digamos, sus requisitos para poder esas empresas poder hacer fracking y bueno, empezaron a hacer fracking. Estados Unidos aumentó sus cuotas de mercado, los precios del petróleo se desplomaron y la tasa de cambio aumentó. Recordemos que igual nuestra exposición, la exposición de la tasa de cambio al petróleo siempre es mucha. ¿Por qué? Porque nosotros observamos que casi, y ese análisis lo hemos hecho varias veces en clase, más de un 50% de las exportaciones colombianas son en promedio derivadas del crudo o derivadas del crudo.
si tenemos en cuenta nuestras otras exportaciones que son, pues, como lo hemos visto, de carbón y estos otros tipos de bienes como el ferroníquel y, bueno, ya cosas menores como las flores, el café, nosotros observamos que ninguna de ellas tiene la volatilidad que tienen los precios del petróleo. Entonces, digamos, nosotros estamos en un barco que es muy riesgoso, porque cuando disminuye el precio del petróleo, pues ya no llegan dólares al país y eso nos ocasiona múltiples problemas. Mm, digamos que el problema más grande que nos ocasiona es el déficit de la cuenta corriente. ¿Bien? Nosotros importamos muchísimo más de lo que exportamos, ¿cierto? Eh, y recuerden que obviamente esa, mm, ese diferencial, esa, ese diferencial entre lo que importamos y lo que exportamos, pues lo podemos simplemente subsanar de dos formas. Una, que el gobierno aumente los impuestos y dos, que se aumente el endeudamiento con el extranjero. Bien. Las dos, digamos que llevarían a una disminución de la calidad de vida de las personas. Pero entonces vamos a seguir leyendo la noticia, la imputación de la fiscalía. Entonces, costaba 1.900.000 pesos, listo. En ese sentido, la obligación interna contraída en dólares originó un presunto detrimento fiscal por la devaluación del peso, que a corte del 2020 ascendió a un monto estimado de 320.000 millones de pesos. Ese es el dato que está como un poco inflado, diría yo. Nos tendrían que decir entonces qué tasa de interés están utilizando. Yo creería que la tasa de interés, si nosotros vemos el histórico de la tasa de interés en Colombia, bueno, ojalá no tengamos que bajar no tengamos que bajar, pero bueno, esto ya lo hemos visto varias veces. Yo les he mostrado que esta tasa de interés, histórico de tasa de usura, histórico de tasa de usura, ese es el histórico de tasas de interés de intervención. Podríamos ver que en esa época la tasa estaba cercana, eso es en el 2012, la tasa cercana estaba no sé, máximo al 6%, digamos que teniendo en cuenta un premium de prestar a la gobernación de Antioquia era por lo menos del 8, máximo el 9. Si nosotros tenemos esa tasa de máximo, digamos, del 9%, que igual me parece demasiado exagerada, estaríamos hablando de un valor de 161.000 millones de pesos. Que, bueno, por ahí hay algo que no cuadra mucho, ¿cierto? Pero que igual tendrá que explicar la fiscalía cómo hizo su valoración, ¿cierto? Bueno, eh, sigamos. Um, entonces, bueno, esta situación se vio reflejada en el aumento de la deuda general del departamento de Antioquia, que en su momento pasó de 600.000 millones de pesos a 1.2 billones. Bueno, mi pregunta es, eh, 320.000 más 600.000, jamás en la vida, ¿no? Pues 1.200. Entonces, como que más, inflan más la cifra. Bueno, millones de pesos colombianos. Por estos hechos, una fiscal delegada de la Corte Suprema de Justicia imputará al exgobernador de Fajardo Valderrama por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Asimismo, compulsará copias a la Dirección Especializada contra la Corrupción para que sean indagadas las actuaciones de otros funcionarios no aforados o particulares en la celebración del mencionado contrato. Esta investigación se inició en el 2015. Por los delitos imputados no se solicitará medida de aseguramiento. La Fiscalía General de la Nación publica esta información por razones de interés general. Bueno, perfecto. Entonces ya tenemos unos datos muy claros. Ya tenemos unos datos muy claros. Tenemos que todo fue en el 2013 hasta el 2015. Vamos a poner una fecha, digamos, representativa que sería del 31 de diciembre del 2015, teniendo en cuenta que ese es el intervalo máximo de tiempo que podemos tomar del 2015 y que de manera persistente, de manera continua, la tasa de cambio igual siguió devaluándose. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les he creado aquí
un documentico, un archivo DR. Lo primero es que vamos a mirar dónde están estas fechas, T1 y T2, que va a ser una el 5 de diciembre del 2013 y T2 el 12 de diciembre del 2015. ¿Eso de dónde lo saqué? Pues por las posiciones en las que están. Observan que esto es, si quitamos el número de arriba, que es el nombre de la serie, esta sería la 6435 y esta sería 5528. Bien. Recuerden que la tasa de cambio es la primera columna y que estamos trabajando todavía con la base de datos que yo les mandé, ¿cierto? Entonces lo primero que hago es crear como esas dos fechas y voy a traer la data. Ojo, la data voy a quitar todo el espacio de tiempo, dado este T2, que supere el 31 de diciembre de, del 2015. O sea que en total vamos a tener 6.435 datos. Bien. Aquí voy a sacar la tasa de cambio que está en la segunda columna y esto no lo utilizo, esto lo voy a borrar. Listo. ¿Qué hago aquí? Creo los retornos y creo la media anual y la volatilidad anual. ¿Qué puedo observar? Bueno, vamos a hacer un plot del gráfico como para no ir pues así muy sin saber qué es lo que está pasando. Voy a graficar este USD como type igual L, voy a graficar una línea y nos da esto, ¿bien? Nos da esto. Obviamente este va a ser la evaluación de la tasa de cambio que Fajardo pues no tuvo en cuenta, ¿cierto? Y, y bueno, vamos a intentar calcularla, hacer una proyección sobre esta tasa de cambio, a ver si la fiscalía está, eh, sí, tiene razón o no tiene razón. Entonces, bueno, esto por este lado. Calculamos entonces los retornos y a los retornos le calculamos la media anual y la volatilidad anual. Entonces, la media anual sería del 5.79%. Recuerden que si tomamos un periodo de muestra teniendo en cuenta hasta el 2021, esa media anual nos da cercana al 8.6 al 8.7%. O sea que en realidad está menor. O sea, la tendencia creciente está menor y es muy entendible dado que en ese tiempo la tasa de cambio no había subido tanto. ¿Sí? No había subido tanto y que también después de ese periodo, un periodo de caída de los precios, que digamos hace que esa media se equipare mucho más como a su tendencia de largo plazo. Y tenemos una volatilidad, vamos a mirar cuánto es esa volatilidad sigma, de 9.87%. Bueno, ahí sí, digamos que la volatilidad nos da un valor un poco menor, pero muy cercano, porque según nuestros análisis sabemos que esa volatilidad está en el 10 punto algo, que hay veces, digamos, máximo, podemos hablar de que está en el 11, pero no es muy común. Listo. Esto lo voy a quitar. Nosotros vamos a hacer una simulación que contenga 10.000 valores. Bien, 1.000, creo que 1.000 valores para que no se les dañen los computadores. ¿Y a cuántos días vamos a hacer la simulación? La vamos a hacer a 534 días. 534 días hay eh, desde ese 5 de diciembre hasta el 12 de diciembre del 2015. El precio era de 1.900, ¿cuánto? Déjame chequearlo de nuevo, era de, vamos a chequear, 1926, listo, 1926, voy a ponerlo acá, 1926, listo. Bueno, listo, perfecto, con estos datos entonces voy a correr la simulación. Y esto es el gráfico eh, que obtengo sobre la simulación. Entonces este va a ser ese 1926, eh, el valor que cogí inicialmente como desde donde parte la simulación. Y estos serían los posibles valores
bien, los posibles valores al 31 de diciembre del 2015. Bien, igual este gráfico, como ustedes saben, a veces no nos dice mucho, pues vamos a hacer este otro gráfico que, digamos, es el que nos gusta un poquito más. Y vamos a mirar qué nos dice. Observen ustedes que esta sería la tasa de cambio, incluyendo hasta acá, bien, hasta acá arriba. Nos da que la tasa de cambio, de manera clara, nos da que esa tasa de cambio final, que es, vamos a mirar, que es tail USD COP, que es de 3.175, sí está contenida dentro de nuestra simulación, aunque son valores muy parecidos. Pero miren ustedes lo bueno de la estadística, muchachos. ¿Sí ve? O sea, y lo bueno de los modelos econométricos, y en este caso de estos modelos de cálculo estocástico, que la simulación de la tasa de cambio, que es esta, que es la real, siempre estuvo dentro de los valores que nosotros proyectamos. ¿Se observan? Siempre estuvo dentro de los valores que nosotros proyectamos. Vamos a poner esto un poquito más grande. Vamos a ponerlo así. Entonces observen ustedes que la tasa de cambio siempre estuvo, bueno, puede que aquí no, pero igual estuvo adentro, puede que no dentro del intervalo de confianza, pero sí dentro del máximo y el mínimo. Y observen ustedes que acá también estuvo eh, contenida, bien, contenida. Vamos a calcular los intervalos de confianza al 95%, entonces sería 97.5 y nos da que podemos afirmar que en ese tiempo, podríamos afirmar que con un 95% de confianza podríamos decir que la tasa habría estado entre 1613 y 2882. Ojo, miren que en un intervalo de confianza del 95%, la tasa que tuvimos al final, que fue de esta que observamos de tail, oh, sorry, de tail USD-COP de 3.175, digamos que se sale un poquito del intervalo de confianza al 95%, pero si nosotros sacamos entonces el valor máximo de la simulación, en este caso lo voy a sacar copiando, estoy pegando acá, sería máximo 3.424, sí estaba contenido. La realidad sí estaba contenido. Pero ¿con qué probabilidad había de que ese valor existiera? Pues vamos a contar las veces que el modelo calculó por encima de los 3.175. Vamos a hallar ese porcentaje. Déjenme. No, nos da que es del 30%, pero no, tiene que ser mucho menor. Debo estar cometiendo algún error. Déjenme mirar aquí nuevamente. Estamos teniendo en cuenta esta simulación. Bien, yo veo. Sí, o sea, el valor está por aquí. Es imposible. Ese 3.175 está por aquí. Es imposible que nos esté dando lo que nos está dando. Vamos a mirar nuevamente. Calculamos esto, esa M. ¿Cuánto nos da? Nos da de 1000. Nos da que el DIM, la dimensión de ese, es de 1000 también. Pues, claro, en este caso sí es. Sí, claro.
nos da que es de solamente del 0,3%. La probabilidad de que se diera ese valor, bien, ya obviamente calculada acá, era del 3%. Bien, era del 3%. El modelo podía calcular por lo menos con un margen del 3% de que eso iba a pasar. Bien, había una probabilidad de suceso del 3%. Eh, esa probabilidad es pequeña, es grande, pues yo diría que es simplemente una probabilidad y que técnicamente, pues si se hubiera tenido en cuenta la volatilidad, si se hubiera hecho un modelo para proyectar la volatilidad como estamos haciendo nosotros en este momento, en realidad eh, podíamos disminuir un poquito la pérdida entrando en alguna posición larga en algún futuro, con lo cual vamos a discutir un poco más adelante. Bien, que es pues un resultado interesante, ¿cierto? Es un resultado interesante. Mm, Vamos a calcular ese PIG, pero para no, digamos, para que sea un poquito más intuitivo, yo lo he traído en Excel. Bien, yo lo he traído en Excel. Entonces, básicamente aquí lo que hice fue lo siguiente. De 1926 a 1940, mucha de manejar tantos datos, se me olvidan estos pequeños, era de 1900. Qué pena, no, 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 no. Nosotros estamos calculando una que no es, qué pena. Es de 1940. Bien, es de 1940, ¿verdad? Que yo estaba bien ahorita. Eh, qué pena, ahí me había equivocado. Vamos a volver a calcular este modelo desde 1940. Igual los resultados van a variar, pero solamente circunstancialmente. O sea, es muy poquito. Esto aquí va a cambiar muy poquito. Vamos a volver a hacer la simulación y que nos dé otra vez la estadística descriptiva. El máximo, bueno, disminuyen un poco los valores, claro. El máximo era de 3.313, bien. Y vamos a calcular la probabilidad con la que sucede. Es una probabilidad del 4%. Bien, había una probabilidad del 4% de poder haber calculado esa tasa de cambio con este modelo. Bueno, entonces que ya vimos que sí hubiera sido posible. Ya vimos que sí hubiera sido posible. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a ir acá, vamos a hacer un ejercicio muy simple. Vamos a mirar estos 77 millones de pesos a la tasa de cambio que se recibieron. Bien, comparado con la tasa de cambio que observamos al final del 2015. En ese caso, la pérdida que tuvimos o el incremento del valor de la deuda que tuvimos por esta devaluación de la tasa de cambio fue de cercano a los 95.000 millones de pesos. Bien, 95.000 millones de pesos, que si se traen a valor presente a esa tasa que habíamos mencionado de máximo el 9% con esa capitalización semestral, nos daría un valor cercano a 161.000 millones de pesos. Bien, de pérdida total. No serían si básicamente la fiscalía está planteando que es casi el doble. Bien, es el doble. Miren que si lo multiplicamos por 2 nos da un valor muy cercano. Pero entonces, la única manera de que eso sea posible es que esta tasa de interés sea casi cercana al 19% más, mayor porque estamos hablando de una capitalización que sería una tasa cercana al 21%. Es muy poco factible porque le prestarían a la gobernación 7, 14, 21, 3 veces más que bueno, el mercado en promedio. Pues yo dejaría esto como máximo y eso que sería esto es como un valor máximo del 9%. Bueno, entonces vamos a calcular los K a los cuales hubiera estado dispuesto el banco a firmar un contrato forward con la gobernación de Antioquia. Entonces, usualmente, ¿qué hace el banco? El banco se viene para acá,
para esta, coge esta distribución empírica, vamos a plotearla acá como plot density. Entonces el banco elige crea un intervalo de confianza al 95% aquí y dice, bueno, no, pues nosotros vamos a ponerle este K, porque la probabilidad de que tenemos de que se den estos valores es muy poca. Bien, entonces vamos a ponerle un K al 95% o al 99%. Digamos que entre más aumente el nivel de confiabilidad del banco para poder firmar el K es mayor, porque el cuantil que se va a utilizar para sacar este valor cada vez va a ser mayor. Es decir, me refiero a lo siguiente, vamos a observar cómo cambia este cuantil, digamos eligiendo los K. Si yo elijo un K con un intervalo de confianza del 95%, del 90%, el valor crítico va a ser el 95%. O sea que nos daría un K de 2748. Pero si ahora yo escojo un intervalo de confianza del 95%, ya el cuantil sería al 97.5 y nos daría un K de 2886, es decir, mayor. Pero si el banco, digamos, quiere un intervalo del 99% de confianza, nosotros vendríamos acá a 99.5 y calcularíamos el valor que sería 3069. Eso va a depender del riesgo que quiera asumir el banco. En este caso, vamos a calcularlo con estos tres, al 90, cuantil al 95, al 95% cuantil al 97 y al 99% de confiabilidad, 99.5 de cuantil. Yo he traído esos valores, yo los traje acá, igual vamos a copiarlos, que serían al 95% sería 2886.469 y al 90, que sería el de arriba, sería 2748.7. Listo. 774. Eh, si nosotros hacemos eso, y decimos que estos hubieran sido, obviamente esto es un escenario, que estos hubieran sido los valores a los cuales el banco hubiera estado dispuesto a firmar una posición corta, bien, comprometerse a venderle los dólares a la gobernación para que gobernación a su vez pagara el crédito a Corbanca, eh, nos daría, en este caso, por ejemplo, si tomamos el del 95% de confianza, que la pérdida, si tenemos en cuenta el valor inicial al cual llegó menos al cual llegó el préstamo, menos este valor al cual vamos a pagar los dólares, nos daría una pérdida a la fecha de 72.870 millones de pesos. ¿Bien? Por lo cual entonces la deuda en pesos pasaría de este valor a este valor. Bien. Si nosotros realizamos este ejercicio múltiples veces, en múltiples escenarios, nos va a dar que eh, el ahorro como tal que tendríamos por haber entrado en esa posición larga, en ese forward, hubiera sido equivalente, esto es un porcentaje, hubiera sido equivalente a, acá, perdón, al 23.36%. A mí me ha dado 23, 25 en múltiples ejercicios de simulación. Eh, y si ustedes entonces, digamos, traen este valor a valor presente, sería un total de 123 mil millones de pesos. Miraríamos que si hay un ahorro, hubiéramos tenido un ahorro de 37 mil millones de pesos. Bien, hubiéramos podido tener un ahorro de 37 mil millones de pesos. Bien. Pero, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado en un escenario
de caída de la tasa de cambio. Para calcular ese escenario de caída, vamos a mirar entonces el cuantil al 2.5%. Si hubiera bajado, lo máximo que hubiera podido bajar según nuestros análisis era 1634. Bien, 1636. Bien, 1636. O sea que aquí hubiera sido 1636. Bien. Con lo cual hubiéramos tenido una pérdida, bien, hubiéramos tenido una pérdida, en ese caso en los futuros, hubiéramos tenido una pérdida total, bien, hubiéramos tenido una pérdida total. En este caso, eh, la realidad es que esto es una ganancia, pues esto está al revés, pues yo lo tengo al revés, esto sería una ganancia porque nosotros hubiéramos entonces pagado más barato el préstamo, ¿cierto? En este caso, como fue 3.175, ahí sí tenemos una pérdida, ¿cierto? Tenemos una pérdida. Pero ojo que eso era solamente como para ilustrar. Entonces, claro, si pongo 1636, hubiéramos tenido una ganancia porque hubiéramos pagado la deuda más barata equivalente a 39.000 millones de pesos, ¿cierto? Sin embargo, si hubiéramos negociado los futuros a esos K, la realidad era que nos hubiera tocado pagar el dólar a 2.886, eh, cuando en el mercado hubiéramos podido pagarlo a 136. Bien. Con lo cual, pues en total hubiéramos tenido una pérdida de 119.000 millones de pesos. Bien. Eh, Esta sería el total, perdón muchachos, la pérdida sería de 96.286 millones de pesos. Eh, con lo cual, eh, ese escenario de caídas claramente estaba, era favorable porque si se hubiera perdido, si hubieran perdido solamente 96.000, que hubiera sido el máximo valor, pero en este caso de 3.170, que era el escenario de subidas que igual por la serie histórica y por los valores históricos era más probable generar un escenario de pérdidas pues muy grave, ¿cierto? Muy grave. Ah, bueno, entonces, en este caso, claro que no hubiera logrado cubrir toda su posición, pero si hubiera podido lograr cubrir una parte, bien, hubiera podido lograr cubrir una parte y pues bueno, esa parte hubiera sido interesante mirarla en, en una posible firma de un contrato de futuro, ¿cierto? Porque igual aquí se me descuadraron un poquito esos valores, miremos a ver qué pasa acá. Eh, es porque es este valor que estamos comparándolo con lo que llegó la deuda. Eh, sí, el otro también lo podríamos comparar con ese valor perfectamente. Y bueno, entonces digamos que acá es muy complicado, ¿cierto? Es muy complicado. Volvamos a calcular esto de manera chévere. Entonces nos queda que es una pérdida. Este sería el valor eh, de la del, el valor de la pérdida total en pesos traído a valor presente. Estos serían los valores negociados con el banco en la posición larga, el banco en la posición corta. Ahora vamos a calcular entonces la pérdida en el mercado de futuros, o más bien la ganancia en el mercado de futuros. Hubiera sido, bueno, también fue una pérdida porque igual, en este caso, compramos o se hizo
o se haría una compra de los dólares mucho más cara a lo que estaba en el mercado, que claramente, o en el mercado estaba mucho más caro a lo que nosotros lo compramos, ¿cierto? Pero, pero la realidad, muchachos, es que la diferencia entre estos dos valores, si la miramos, que es esta, no sé, esta, y después con el otro quantile, sería de 284 pesos. Bien, sería de 284 pesos. Eh, Esos 284 pesos, eh, yo creo que en realidad hubieran podido ayudar un poco a nosotros a haber podido cubrir esa posición. ¿Sí? Con un escenario de 3.175, nosotros obtenemos que lo que nos hubiéramos ahorrado, lo que hubiera ahorrado la gobernación de Antioquia hubieran sido en promedio 37.000 millones de pesos, una cifra pues parecida a esa. Igual ese archivo yo se los voy a mandar enseguida para que ustedes lo tengan. Y ese sería como el porcentaje del 23.36% de este valor en relación a este. Bien, dado que hubiéramos tenido una pérdida total de menos 61.000, pero con el derivado tenemos una pérdida de 123.000. Bien. Si se da el escenario de cada día, que sería el de 1636, observamos que nosotros en realidad hubiéramos ganado porque en la deuda la hubiéramos pagado más barata, pero hubiéramos perdido por el futuro 96.000 millones de pesos. Bien. Eh, en el total de la operación hubiéramos perdido 72.000 millones de pesos, dada esta ganancia con el futuro, que con el mercado spot, que igual ahí también se las mando. Que a valor presente sería un total de menos 123.000 millones de pesos. Bien. Me, a mí me parece eso exagerado. Bien, me parece eso exagerado porque en realidad de haber tenido una ganancia, bien, de haber tenido una ganancia, fuimos a una pérdida de menos 123.000 millones de pesos. La diferencia entre esos dos valores es de una pérdida de 163.000 millones de pesos, es demasiado, que equivale al 400%, vale 400% de este valor que hubiéramos podido ganar. Eh, entonces, claro, es una lástima, verdaderamente es una lástima que no se hubiera consolidado el derivado financiero. Nosotros somos conscientes de que si se hubiera firmado el derivado financiero y al final la tasa de cambio hubiera bajado, nos estuviéramos enfrentando a un escenario de pérdidas cercanas a este, pero la realidad es que con el valor que dio, eh, al final, ese PIG total pues no sería muy diferente. No sería muy diferente. Entonces, muchachos, yo les pongo este trabajo. Este trabajo no es para que me lo entreguen el lunes, para nada. El trabajo es para que lo empiecen a desarrollar con los grupos de estudio. Vamos a mirar de cierta manera cómo incluimos este trabajo vamos a incluir este trabajo en el institucional, ¿cierto? Vamos a trabajar sobre esto en el institucional. Entonces vamos a mirar el problema. Una firma de abogados interesada en conocer a fondo la validez de los argumentos de la fiscalía lo contrata a usted como ingeniero financiero para que dé su concepto. Usted recurre a los datos históricos de la tasa de cambio desde 1990 hasta la fecha. Para dar este concepto, usted debería responder las siguientes preguntas. Entonces, al 12 de diciembre del 2013, ¿cuál era el valor de la tasa de cambio? ¿Cuál era su media y su volatilidad? Haga una investigación donde surja cuáles eran las perspectivas, perdón, las perspectivas económicas colombianas sobre la tasa de cambio y el contexto internacional del precio del petróleo después del 2013. Después del 2013, cuando se da el cambio de tendencia de la tasa de cambio, bien, cuando se da o sea, cuando pasa de ser negativa a positiva, bien.
Es decir, cuándo comenzó a aumentar y cuáles fueron los hechos que llevaron a esta devaluación, es decir, qué llevó a que eso aumentara. Recuerden que eso estuvo muy suscitado por lo del fracking en Estados Unidos. Bueno, ¿a cuánto equivalía la correlación de dólar-petróleo hasta el 12 de diciembre del 2003? ¿A cuánto equivalía con una ventana móvil de 200 días hasta el 12 de diciembre del 2003? Pues ya lo sabemos hacer por la anterior clase. ¿Qué tipo de derivado financiero podría haberse utilizado para cubrir la volatilidad de este activo? Ya lo acabé de decir. ¿Podría el mercado estandarizado encontrar un contrato que le permitiera generar una cobertura hasta el 31 de diciembre del 2021? Eh, pues ustedes lo mirarían. ¿Les parece? Eso lo miran ahí en la página de la Bolsa de Valores, en los derivados estandarizados de la tasa de cambio. ¿Les parece factible analizar una cobertura cruzada con el petróleo, dado pues esa correlación que encontraron ahí arriba? ¿Podría usar el modelo del movimiento uraniano geométrico para proyectar los posibles escenarios del precio del petróleo? ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas? Obviamente las ventajas es que podemos tener un escenario futuro sobre los precios, pero tendríamos la desventaja de que estaríamos suponiendo que los precios siguen una distribución log normal y los rendimientos una distribución normal, con lo cual no estaríamos acotando por los posibles valores extremos, la curtosis y el sesgo de la muestra. ¿Cuáles son los valores de entrada? Hay que calcular entonces la media, la volatilidad histórica y el precio del 12 de diciembre del 2013. Eh, bueno, realice una simulación Monte Carlo para el movimiento browniano con del 5 de diciembre, ¿cierto? Perdón, del 5 de diciembre, 5, 5, 5. Bueno, Em, ¿cuáles son los valores de entrada? Que ya saben, realice una simulación Monte Carlo para el movimiento browniano, Monte Carlo para el movimiento browniano geométrico con un horizonte de tiempo que consista entre los días 5 de diciembre del 2013 y 31 de diciembre del 2015. Bueno, ahí van a cambiar un poquito el N, pero eso no va a tener mayores repercusiones. Calcule los intervalos de confianza al 95% al 99% de los posibles precios futuros de la tasa de cambio. eh, de su proyección al 31 de diciembre del 2015. Bien, entonces ahí ya se las expliqué cómo hacer. Calcule cuál era la probabilidad de que el 31 de diciembre del 2015 la tasa de cambio fuera mayor o igual a 3.175. Creo que mayor o igual está bien. Calcule la pérdida mayor a 3.174. Calcule la pérdida ocasionada por la devaluación de la tasa de cambio de la posición expuesta y traiga la valor presente en el 2021. ¿A cuánto equivale? Pues ya les mostré también cómo hacerlo. Calcule los K factibles con un 90% y 95% de confianza. Y con ellos calcule las posibles pérdidas o ganancias en el mercado de futuros. Calcule la pérdida total, cuánto hubiera podido ahorrarse la gobernación de Antioquia si hubiera realizado la cobertura y traiga eso a valor presente. Según su análisis, ¿valía la pena generar la cobertura? Según su análisis, ¿es Fajardo culpable o no culpable? Ok, espero un buen análisis. Realice el ejercicio nuevamente, pero tomando una muestra después de la crisis financiera del 2008. No es necesario en este momento, pero el que lo quiera hacer. Entonces, no, para igual como eh, tenerles claro, y es que la idea es que hagan este ejercicio, ¿cierto? Que hagan este ejercicio, eh, que lo hagan por ahorita, no sería para entregar el lunes, pero miraríamos si me lo entregan para el miércoles y obviamente yo eh, les valgo esto para el institucional. Bien, la idea no es recargarlos de trabajo, así que todavía no me lo entreguen, listo, todavía no me lo entreguen. Igual sería como mirarlo, replicarlo y ya la próxima semana nos reuniremos y miremos qué hacemos con esto. Entonces, bueno muchachos, muchas gracias y nos vemos la próxima semana.